Hola con todos, bienvenidos al podcast donde la sostenibilidad se convierte en estrategia, productividad y propósito. Estamos con ustedes nuevamente en esta primera temporada. En un mundo donde el plástico se ha convertido en uno de los mayores desafíos ambientales, la conversación ya no es solo cómo reducirlo, sino cómo transformarlo. ¿Qué pasaría si aquello que hoy consideramos desecho pudiera convertirse en parte de la solución? Si las botellas, empaques y residuos que descartamos terminan siendo en hogares, calles o infraestructura para nuestras ciudades, hoy hablamos con una líder que está haciendo precisamente eso posible. Desde México y con una visión global, ha dedicado los últimos años a convertir residuos plásticos en oportunidades reales, tangibles y sostenibles. Nos acompaña el día de hoy María Laura Rojas. Ella es directora de CRDC Materials en México y Chair de Economía Circular en G100, quien nos compartirá cómo la innovación con propósito puede transformar no solo materiales, sino también vidas. María Laura, un gusto tenerte con nosotros. Sabemos que llevas más de 5 años liderando esta iniciativa. Cuéntanos cómo comienza tu conexión con la sostenibilidad, en qué momento decides que este no sería solamente tu trabajo, sino un camino de vida, y qué es lo que te mueve hoy, más allá de los resultados y las métricas que puede haber. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Verónica, y gracias a toda la audiencia de ECOS. Para mí es un honor poder regresar a la tierra tan hermosa de Ecuador y sobre todo pues hoy poder compartir experiencias y un camino que, como bien dices, en dónde nace la sostenibilidad. Pues yo creo que en San José, Costa Rica, en nuestro país como tal, tenemos en el ADN la sostenibilidad. Somos un país en donde yo tuve la bendición, porque definitivamente para mí ha sido una bendición nacer y crecer en Costa Rica, aunque decidí migrar a México hace 20 años. Este año cumplo 20 años de haber migrado a Ciudad de México inicialmente, pero pues toda mi familia sigue estando allá y somos un país reconocido por nuestras prácticas sostenibles, porque producimos el 100% de energía, porque desde que tengo memoria reciclamos, separamos la basura, obviamente con tal vez menos conciencia y menos impacto del que existe hoy, pero así es como nace un poquito para mí lo que el ADN de la sostenibilidad. Sin embargo, creo que fui una persona que por muchos años el plástico fue para mí un problema, y yo decía que era de las personas que estaban en las redes sociales posteando cuando salían estos videos de que el mar escupía plástico y todas estas imágenes impactantes que vemos día con día de la problemática de los residuos plásticos, pero al final eso no resolvía un problema. Y un día pues tuve ahora sí que el gusto de scrollear literalmente una noticia y ver que en Costa Rica habían creado una solución donde podíamos colocar, en ese momento con mucho desconocimiento, digamos, de toda la problemática y de todos los plásticos que habían o que hay, que podíamos colocar lo que se llama el poliestireno, que nosotros le llamamos el estereofón, o por ejemplo estos plásticos de difícil reciclaje. Y para mí eso fue completamente yo diría que una explosión en mi cabeza, en donde tuve la oportunidad de decir, yo quiero llevarme esto a México. Y lo que hice después fue tomar acción, ir a Costa Rica, buscar a la empresa, y de ahí pues empezamos a contar una historia que tiene 5 años de estarse desarrollando en Costa Rica, en México, pero por lo menos yo tengo 7 años desde que pasó esto, que fue en el año 2019. Así que ha sido un camino, la verdad, maravilloso. Un poquito para ir profundizando, para quienes no lo conocen, ¿qué es entonces el CRDC y cómo funciona? ¿Cómo llevaste esta iniciativa? Bueno, primero, CRDC es el nombre de la empresa, significa Centro de Regeneración y Diseño Colaborativo.
Y para nosotros, pues somos una empresa de investigación y desarrollo donde estamos constantemente desarrollando productos y tecnologías que tengan que ver con sostenibilidad y sustentabilidad. En este caso muy específico, desarrollamos la primer patente, se llama Resinate o Resina 8. Resinate, ¿qué significa? Hay 7 tipos de resinas plásticas. El número 1 y la número 2 son las que más conocemos todos, que son las que más se reciclan. La 1 es el PET, que son donde las botellas de agua, por ejemplo, y el 2 es el HDPE. Eso es lo que normalmente hoy nosotros conocemos como los plásticos reciclables. Sin embargo, cuando ya vamos al 3, al 4, al 5, al 6 y al 7, este tipo de resinas ya son de más difícil reciclabilidad. Ahí encontramos los plásticos de baja densidad, el polietileno, los poliuretanos, el número 7 que es otros. Y lo que sucede normalmente y por qué el problema del plástico es tan complicado es porque normalmente el 90% de los plásticos a nivel mundial no se pueden reciclar. Estas resinas 1 y 2 representan solamente el 10% de lo que hoy se está reutilizando a nivel mundial. Y tenemos un 90% que nosotros en la empresa lo llamamos plásticos trágicos. Y estos plásticos trágicos pues son los que han creado una tragedia en el medio ambiente porque tienen, bueno, o no son reciclables o no existían, digamos, tecnologías, o por ejemplo, muchas veces las resinas, que normalmente, sobre todo en los empaques alimenticios, llevan hasta 3 o 4 resinas un mismo empaque. Y esto lo vuelve de muy difícil reciclabilidad. Y nosotros lo que pudimos hacer fue crear una patente que procesa todos los tipos de resinas del 1 al 7, sucias y mixtas, y lo convertimos en un aditivo de alto valor que lo podemos incorporar dentro del concreto y dentro de las mezclas asfálticas, generándole valor a la industria de la construcción. Y por eso es que decimos que creamos un pasivo en un activo. Entonces, lograron transformar desechos plásticos en materiales de construcción, pero ¿qué tanta acogida o qué tanto mercado tiene esto? Porque obviamente estamos acostumbrados a lo tradicional y esto y las cosas nuevas siempre toman tiempo y pues a veces uno dice, no, 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 mejor conocido que bueno por conocer, ¿no es cierto? Y hasta entrar en el mercado y probar qué tan difícil ha sido para ustedes generar no la alternativa, sino la aceptación. Claro, pues fíjate que eso es muy interesante y más en la industria de la construcción. Uno de los ejemplos que siempre comento en las conferencias es que esta es una industria que le cuesta el cambio. Para muestra un botón, seguimos construyendo como los romanos. Y otros me dicen, ojalá construyéramos como los romanos, ¿verdad? Porque construían muy bien, pero las técnicas siguen siendo milenarias. Entonces eso habla de la resistencia al cambio que existe. Pero ¿qué sucede? Este producto está hecho por y para la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque cuando Donald Thompson, que es nuestro chairman and founder, crea Resinate, decide muy importante en Costa Rica, que es Grupo Pedregal, a co-desarrollarlo. La primera pauta fue, si queremos, o sea, sí es una buena idea, pero si queremos que esto funcione, esto no tiene que cambiar ni el proceso en la implementación, ni el proceso constructivo. Porque efectivamente, cuando se hacen soluciones que, por ejemplo, si esto fuera un bloque de plástico, por decirte un ejemplo, ya esto se vuelve una solución para un, digamos, proyecto específico, pero no es una solución real a la escala real. ¿Qué sucede? Nosotros no venimos a modificar el proceso de la implementación. ¿Qué significa eso? Que nosotros solamente venimos a sustituir un muy pequeño porcentaje de los agregados que se incorporan dentro de cada diseño de mezcla. A nivel mundial existen muchos tipos de agregados dependiendo de las zonas. No es lo mismo, por ejemplo, en México hablar del agregado que tenemos en Chiapas, que el que tenemos en Quintana Roo, al que tenemos en Jalisco, al que tenemos en el centro o al que tenemos en Monterrey. Y así cada estado tiene sus propiedades y así a nivel mundial. Y si lo llevamos al cemento también, porque el cemento, pues los clinkers son diferentes, entonces todo eso puede modificar a la hora de que se hace un diseño de mezcla. Es el secreto industrial de cada una de las empresas. Entonces nosotros, cuando se crea el producto, se crea con una, digamos, fórmula de donde nosotros no venimos a decirles cómo hacer su trabajo, sino que nos adecuamos a un trabajo que ya está hecho. Entonces, a nivel mundial, cada
bloquero, concretero o asfaltero tiene sus propios diseños de mezcla ya adecuado a sus agregados y a sus productos, y con base en esa información nosotros solamente hacemos una muy pequeña sustitución que no viene a modificar el proceso en la implementación. No necesitamos maquinaria extra, no se necesita absolutamente nada. Y cuando lo llevamos a la parte constructiva, eso también me hizo mucha lógica cuando vi el proyecto, porque, por ejemplo, cuando hablábamos de un bloque de concreto, podíamos pensar en que cómo íbamos a después a capacitar a muchísimos obreros a colocar bloques de concreto que no estuvieran con las mismas cualidades o características. ¿Qué es lo que hacemos? Es lo mismo. El bloque de concreto se hace normal como cualquier otro bloque de concreto, solamente se le incorpora un muy pequeño porcentaje de la resina y lo sigues colocando de la misma forma, los mismos procesos constructivos, y ya cuando eso lo llevas a la normativa, aquí lo importante es que cumplimos con las normas internacionales, las ASTM en Estados Unidos, las NMX en México, en Europa ya lo llevamos, ya se está haciendo toda la validación técnica y así lo hemos ido replicando en diferentes continentes del mundo. Las mezclas y los materiales tienen que tener un estándar y seguramente tuvieron que ser aprobados todo lo que tú estás mencionando al detalle por estándares para que sean aceptados y se pueda construir, ¿cierto? Totalmente, o sea, las normas internacionales y nacionales en cada país, por ejemplo, nosotros empezamos con normas ASTM, que son las americanas, que Costa Rica, por ejemplo, se rige bajo la norma ASTM. En México, cuando yo llevé esto, tuve que pasar todo un proceso alrededor de más o menos 4 años, podría decir, porque ya hasta el año pasado, por ejemplo, obtuvimos no solamente las líneas comerciales ya grandes, entre esas tenemos líneas comerciales con Cemex, sino que además generamos una opinión por el área técnica de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, donde tuvimos que pasar todo un proceso alrededor de 3 años para generar esta validación. ¿Y por qué 3 años? Porque tuvimos literalmente que poner un paño de asfalto, o sea, un pedazo de carretera con Resinate, sin Resinate, luego dejarlo 1 año y medio que se utilice, ahora sí que literalmente que le pasen camiones, lluvia, sol, absolutamente todo, extraer núcleos, luego lo mandamos al Instituto de Ingeniería de la UNAM, que la UNAM pues es la Universidad Autónoma de México, una de las mejores del mundo, y Ajá. ahí hicimos toda la validación técnica y ya después de eso todo esto lo llevamos al área de servicios técnicos y gracias a esta opinión de servicios técnicos hoy tenemos ya la posibilidad de incorporar Resinate dentro de, ahora sí que especificaciones federales. Y Ujú. eso, pues por supuesto que ya nos abre un mercado mayor que hoy en México Claro. además pues estamos en temas de economía circular muy importantes. Claro que sí. María Laura, pasando a lo de economía circular, tú eres chair del G100. ¿Qué significa el G100 y cómo ves el avance de la economía circular en la región? Me gustaría tu punto de vista. Claro, bueno, pues el G100 o el G100 es una organización sin fines de lucro que la presidenta es la doctora Harbin Arora. Es una organización que habla sobre temas de equidad de género, donde dicen que no tenemos que esperar 100 años para llegar a la equidad de género. Y lo que hacemos en mi caso como Country Chair de Economía Circular en México, pues es generar sinergias y generar ahora sí que caminos donde cada vez más mujeres podamos trabajar en temas de economía circular y pues por supuesto la parte de las alianzas. Por supuesto siempre abocado mucho al tema de equidad de género. También soy una fiel partidaria de la igualdad de género. Yo digo que estoy en 3 industrias de donde hay pues muchos muy dirigidas por hombres, la de la construcción, la de los petroquímicos y la de la construcción, digo, la de los residuos. Sí. Entonces, pues bueno, imagínate, hay que abrir camino y hay que abrir brecha para todas. Bueno, hemos visto con María Laura lo interesante y las alternativas innovadoras que se está realizando con los plásticos en temas de infraestructura, de materiales de construcción y cuál es el potencial que existe en la región. Al final, la sostenibilidad no se trata solo de reducir impactos, se trata de redefinir el valor de lo que ya existe. Historias como las de María Laura nos recuerdan que el cambio no siempre viene de crear algo nuevo, sino de mirar distinto lo que ya tenemos.
porque cuando la innovación se encuentra con el propósito, no solo transformamos materiales, transformamos realidades. Un gusto haber tenido a María Laura aquí presente, un gusto tenerles a todos ustedes y les esperamos en un nuevo capítulo de Ecos Podcast Sostenible.